días a todos. Tengo en las manos lo que llamamos la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Y si pudiésemos resumirla de alguna forma, podríamos decir que la Biblia es la carta de amor más bella y más larga escrita nunca. Nos cuenta de cómo desde que Dios creó el mundo hasta cómo dispuso para que todos algún día podamos aspirar a estar un día por la eternidad juntamente con Él. Y es una carta de amor que se va desarrollando durante siglos hasta que se concreta más con la presencia, con la venida de Jesús aquí a la tierra. De hecho, la misma Biblia dice que todo lo que, pensando ahora un poco, ¿no? Antes de que viniera Jesús, pues imaginaos que tanto así de la Biblia, esta primera parte, era lo que habían recibido los judíos, ¿no? Y cuando vino Jesús, era para cambiar ciertas cosas. De hecho, la misma Biblia dice que todo el propósito del mandamiento, de todo lo que está escrito aquí, todo el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. A Jesús lo quisieron poner a prueba y le dijeron... te lo voy a leer, si alguien quiere luego la cita se las puedo dar, ¿vale? Está concretamente en Marcos y te leo lo siguiente. Marcos 12. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar a Jesús anteriormente con los saduceos, completamente, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron a Jesús aquí. De todo esto que está aquí escrito, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero no quiso pararse Jesús aquí. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate qué manera de resumir todo lo que había dicho, ¿no? Anteriormente a que Jesús apareciera en la tierra. Y es lo que este escriba, ¿no? Este maestro de la ley había intentado tentar, ¿no? Probar si Jesús sabía realmente qué era lo importante. Y claro, Jesús lo sabía, ¿no? Por un lado, amarás al Señor tu Dios, y por otro lado, amarás al prójimo. ¿Pero qué significa amar? ¿Cómo se distingue el verdadero amor? ¿Todos los tipos de amor valen? Basta con que yo diga en algún momento de mi vida, yo amo a Dios, y muchas veces añadimos lo siguiente: a mi manera, pero lo amo. Pero yo creo que no se trata de que nosotros amemos a nuestra manera a Dios, sino que intentemos amar a Dios como Él desea que nosotros le amemos a Él. Había que pensar o partir de una idea que luego precisamente se hace realidad con Jesús. Por eso ese conocimiento anterior no lo habían tenido los judíos, y es algo que se concreta en aquello que el discípulo Juan dijo con estas palabras: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
O este otro versículo que seguro que te conoce perfectamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aún así también Pablo seguía repitiendo esta misma idea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, y aquí ya es cuando ya profundiza del todo, Cristo murió por nosotros. Mira, si el mandamiento más importante se parte del amor, es porque quiero que tú sepas que la Biblia no para de recordarte una cosa: que Dios te ama a ti, y te ama de tal manera que lo más valioso, su único Hijo, el único que puede y era y es inocente absolutamente de cualquier pecado, fue el que Dios eligió para que muriese en tu lugar en la cruz, para que tú tengas la oportunidad de poder ser salvo. ¿Hay mayor amor que este? Por eso yo quiero que tú entiendas de que no hablamos tampoco de cualquier forma de amar, sino que en primer lugar Dios te ha amado de la forma más grande y maravillosa que nunca nadie va a hacer jamás. ¿No creéis que entonces Él tiene el derecho de decirte: ¿por qué no me amas? ¿Y de qué manera? Pues dice que con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza y con toda el alma. Pero ¿se puede amar a alguien a quien no conoces? Si amar implica que tu mente también tiene que estar puesta en ello, no significa que de alguna manera Dios te está diciendo: conóceme, quiero que sepas cómo soy yo, todo lo que hago por ti y todas las promesas que tengo para ti, que se pueden cumplir si tú me amas a mí también. Eso implica de que nosotros entonces tengamos ese deseo del conocimiento de Dios. Amar a Dios es desear conocerle mejor, es inquirir en su palabra, ¿no? Aunque suena un poco rara esta palabra inquirir, ¿no? Es decir, o también se utiliza esa de escudriñar, que a los que no hayan leído nunca la Biblia dice qué palabras más raras está diciendo. Es decir, que leas y conozcas cómo es Dios y cuál es su voluntad. Que tu mente, tus pensamientos estén puestos en Dios. Es decir, que tú llenes tu mente y tu cabeza con los pensamientos de Dios y deseches los tuyos. Aquellos por los que la misma Biblia advierte muchas veces que el hombre se pierde siguiendo sus propios pensamientos. Y Dios continuamente nos invita a que sigamos sus pensamientos. Amar a Dios con toda la mente es desear tener la sabiduría de Dios. Pero también con el corazón, ardientemente, con pasión, porque si no nos convertiríamos en una especie de robot. Alguien que simplemente, se ha estudiado, como le pasaba a los intérpretes de la ley, este mismo que le estaba intentando tentar a Jesús para ver si se la conocía, a ver si conocía la ley. Podemos tener mucho de Dios aquí y nada aquí. Y eso no sirve tampoco. Igual que te digo que no podemos decir que tenemos Dios aquí y tener la cabeza llena o vacía de los pensamientos de Dios o llena más bien de nuestros propios pensamientos y de nuestra manera de entender la vida y de hacer las cosas. Pero al conocimiento, a la sabiduría de Dios le tenemos que poner pasión, le tenemos que poner fuego, que nuestro corazón no tenga miedo. Decía Juan también, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tu corazón realmente ama a Dios de una manera completa y consagrada, el miedo no cabe en tu corazón. Si todavía cabe es porque todavía no has sido perfeccionado en amor. Así lo decía Juan. No temáis. ¿Cuántas veces nos dijo Jesús? No temáis.
Tenemos que amar con el corazón, que sea realmente la fuente de donde saquemos los más nobles y los más dignos sentimientos. Pero para eso Dios también tiene que limpiar nuestro corazón. Jesús lo advirtió, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si tu corazón no está lleno de lo que tiene que estar lleno, entonces tu corazón no puede estar amando a Dios. Por eso hay que amar también con el corazón, y ojalá, mira, es un deseo que yo creo que igual que lo tengo yo, seguro que también vosotros lo tenéis. Las palabras que Dios dijo una vez acerca del rey David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No hay nada quizá más bonito que podamos desear y poder escuchar un día de Dios. He hallado a ti, que tú tienes un corazón como el mío, que tú escuches eso de Dios. Pero claro, tengo la sabiduría de Dios, tengo esa llama, ese deseo, ese fuego, la pasión, pero también tengo que tener fuerza, porque el amor no es pasivo. El amor no se queda sentado y aquí me quedo yo contemplando, ay Señor, cuánto te amo, ¿no? Como muchos hacen incluso hoy en día, que se recluyen en templos o en conventos o encima de una montaña o en cualquier otro sitio, y allí quieren quedarse extasiados del amor de Dios. No, el amor es fuerza, es voluntad, es querer hacer, mostrar de forma firme, inquebrantable. Debe de ser un amor que te mueva a ti para entregarte por completo, sin reserva, dando todo de ti hasta el último aliento. Porque ¿qué sirve de que tú te sientes en una silla diciendo yo amo mucho a Dios? Ve y dile a los demás cuánto le amas, pero ve a hacer la obra de Dios y mostrando de esa manera cuánto amas a Dios. E igualmente se requiere que amemos al Señor con toda nuestra alma, dándote tú. Tu alma realmente eres tú, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces. Ese yo que está dentro de ti, que yo creo que abarca un poco tu ser, la persona que tú eres. Pues toda tu alma tiene que amar también a Dios. No puede haber reserva. Tú no puedes decir yo tengo una vida propia y luego tengo de vez en cuando un ratito para dedicárselo a Dios. Ese amor no es el que nos estaba diciendo aquí Jesús, que es el que vale. Estaba diciéndote que el amor tiene que ser con toda tu alma, con todo lo que tú eres, con todo lo que tienes, incluido el tiempo, y con todo tu ser. Tiene que ser una entrega total y sin reserva, sin excusa, sin peros, porque de otra manera no sería ese amor completo, perfecto, que Dios espera de ti. Que espera de ti porque Él es lo que ha hecho por ti. Ojalá también podamos decir, mira cuando estaba estudiando acerca de cómo expresaba la relación David a través de los salmos, de cómo se sentía su alma, empecé a apuntar versículos y me volví loco. Digo, mira, me voy a quedar solo con uno porque se va a correr el tiempo enseguida. Pero me gustó mucho especialmente una que dijo David: está mi alma apegada a ti. Eso es cuando sientes que realmente estás con la persona, con ese ser con el que quieres estar. Cuando sientes que estás enamorado. Cuando deseas compartir tu tiempo porque tú quieres ser para Él y que Él sea para ti. Mi alma está apegada a ti. Pero si queréis saber aún así
si el amor realmente que sentimos nosotros por Dios es el auténtico. ¿Sabéis cómo se prueba el oro, verdad? El oro, pues, primero te dicen, bueno, pues mira a ver si la pieza de oro, si por ejemplo una alianza o lo que sea, mira a ver si está ahí la marquita, ¿no?, que indica el sello de garantía, pero bueno, eso se podría falsificar. Bueno, pues también está la prueba de morderlo, ¿no? Cuando se muerde el oro, por lo visto se queda marcado, y entonces es señal de que no es otro metal, que es metal. Se puede poner un imán para saber que no hay ahí hierro mezclado, sino que realmente es oro, ¿no?, que no es un metal que esté imantado. También está la de la densidad, también esa piedra, que a lo mejor si eso sí os suena más, de cuando vais allí a la joyería, ¿no?, sobre todo si vais a vender o a empeñar algo, y que pasan el oro por una pizarra que está sin cristalizar y al pasarlo pinta, ¿no? Claro, si pinta en negro es que porque no es oro. Si pinta en dorado, se queda sin como trazado el de eso y dice, este es porque es oro, ¿no? Incluso luego está la prueba de con un producto químico, con el ácido nítrico, que entonces ya te detecta si esa pieza, cuando lo sumerge en ácido, ya sabes si entonces es un trozo de metal chapado en oro por fuera, pero que por dentro no es oro. Pues ¿sabéis cuál es la prueba del amor a Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, otra vez la prueba del amor: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. O yo te lo digo ahora al revés. Si tú no guardas las palabras de Dios, tú no amas a Dios. Prueba el oro como tú quieras. Pero cuando tu amor es probado, si resulta que cuando lo metes en el ácido cambia de colores, porque a lo mejor tu amor está chapado por fuera, pero por dentro no es oro puro. O a lo mejor lo haces frotar tu amor sobre la cerámica y pinta, pero no pinta de color oro, está pintando en negro. El amor de Dios se muestra en que nosotros guardamos sus mandamientos. Dicho de otra manera, obediencia. ¿Y cuál es el ejemplo de cómo amar a Dios de la forma más perfecta? ¿Quién amó al Padre de la forma más perfecta? Pues el Hijo, ¿verdad? Cristo. Y dice que fue obediente ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta allí fue. Pero no una muerte cualquiera. Una muerte en la que implicaba sentirse sucio e indigno delante del Padre, porque en ese momento estaba llevando todos tus pecados y los míos y las vergüenzas y todas las cosas de las cuales ahora nosotros nos arrepentimos. Ese es el ejemplo perfecto del amor, que fue obediente. ¿Qué entonces cuál es la prueba del amor? Pues que nosotros seamos obedientes también. Jesús también habló acerca del amor al prójimo. Y esta misma pregunta, la pregunta se la hizo cuando el escriba le preguntó a esto, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le respondió, fue también ese escriba que intentando un poco así como desviar la atención, dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Como diciendo, a ver si me escapo, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Y le contó Jesús la parábola del buen samaritano. Te lo leo. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, es decir, los que estudiaban la ley de Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó su herida, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, le preguntó Jesús a aquel escriba. Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pero mira, esta parábola es mucho más profunda de lo que parece así simplemente, ¿verdad? Si la leemos así, yo creo que se nos pueden escapar muchos detalles. ¿Quién es el malherido al que habían apaleado? Era un judío, ¿no? Y los judíos no se llevaban nada bien con los samaritanos, porque eran como otra escisión religiosa, que los judíos creían que adoraban a dioses falsos, no los consideraban su pueblo ni hijos de Dios. Y además, como era una mezcla de razas, también había un problema de racismo, y entonces los judíos, no entraban, ni siquiera saludaban a un samaritano, y mucho menos entraban en su casa, ni nada de eso. El malherido era un judío, y pasó por allí un sacerdote y un levita, 2 judíos prominentes, que además representaban de alguna manera a Dios. Y los 2 pasaron de largo. Lo digo irónicamente. A lo mejor iban diciendo: uy, ese hombre qué mal está. En cuanto que llegue a mi casa me voy a poner a orar por él. Que es la excusa que muchas veces tenemos para no hacer nada. Wow, se lo voy a decir a Dios, que se encargue él. Los que estaban representando a Dios, aquellos que tenían una formación y un conocimiento de Dios, vieron a un hermano suyo, un judío, malherido, y no fueron capaces ni de pararse. ¿Y quién se paró? Aquel a quien los judíos odiaban. El proscrito, el menospreciado, el desechado por causa de racismo y por otras muchas cosas, porque además no comparte mi religión. Ese es el que se paró y ayudó. ¿Cuánto deberíamos de aprender nosotros, hermanos, de la parábola de nosotros, no los demás, nosotros, de la parábola del buen samaritano? Porque a veces son nuestros hermanos mismos los que están malheridos en el camino. Y nosotros pasamos de largo y a lo mejor pensamos: voy a orar por este hermano, que parece que le hace falta. Y siguiendo un poco el ejemplo, ¿no?, para que os hagáis una idea, nosotros pasamos de la necesidad de ese hermano. Y luego resulta que viene uno que a lo mejor incluso es hasta ateo. Pero bueno, vamos a dejarlo simplemente en que es católico. Que nosotros pensamos que ellos están equivocados y que viven en el error y que adoran a dioses y adoran imágenes. Pues haciendo una similitud, el que se paró a recoger a ese hermano, a ese judío, fue un católico. Y el que lo curó. Para vergüenza de los judíos, dijo esto Jesús. Y para vergüenza nuestra quizá también tengamos que recordar esto. Que a veces son otros los que se están parando. Y no somos nosotros. ¿Por qué el amor al prójimo? Porque Jesús ya no dijo aquí quién era tu prójimo, sino cómo amar al prójimo. ¿Por qué no le dijo simplemente Jesús que el prójimo es pues el que está a tu lado, es tu semejante, otro ser humano como tú? Podría decir que es tu vecino, tu próximo.
Le decimos muchas veces, es decir, aquellos con los que tú te relacionas, ese es tu prójimo, ama a ese. Jesús también dijo, y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Muchas veces limitamos el amor al prójimo a esto, a amar a los que nos aman. El judío que estaba malherido, no quiero juzgarlo, pues además era un ejemplo de Jesús y entonces no estaría ofendiendo a nadie. Pero el judío malherido aborrecía y despreciaba al samaritano que lo ayudó. Claro, es muy fácil que nosotros amemos a los que nos aman, pero ¿y cuando no nos aman qué? Y en cualquier caso, fíjate bien en el primer versículo que te he leído, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa aquí? ¿Quién? ¿Espero a que los demás me traten bien para yo empezar a tratar bien a los demás? Te estarías equivocando. Eso no es amor. ¿No sería más bien nosotros quien tendríamos que tomar la iniciativa y decir, mira, a mí me gustaría que me trataran de esta manera, pues entonces voy a tratar a todo el mundo de esa manera que me gustaría que me trataran a mí? Fíjate qué sencillo. Porque si todos nos pusiéramos de acuerdo en hacer lo mismo, resulta que todo el mundo nos estaríamos tratando bien. Y no solamente esperar de una forma pasiva, como yo decía, del amor pasivo, de decir, bueno, yo según cómo me trate, es que fulanito no me saluda así de una forma un poco rara. Mucha conversación el otro no me da, ¿eh? Y tengo allí un compañero en el trabajo que es que vaya tela, como es, ¿eh? Qué saborío y qué malaje es. Yo cómo voy a tratar bien a ese. Tú no te rías que tú eres jefa. Y a ti no, nadie se queja, a ti no se te queja nadie, Eva. O si no van a la calle. Pero cuando tiene un compañero y el compañero ese no para dices tú, yo cómo voy a tratar a este bien con lo mal que me trata bien. Pues trátalo bien, trátalo como a ti te gustaría que te tratara él a ti. No esperes a que él lo haga, hazlo tú primero. ¿Quién amó primero? Dios a ti, y te lo demostró dándote lo más valioso. Entonces, ¿no creéis que el amor que le debemos a Dios y también al prójimo es que seamos nosotros quien amemos primero? Que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa. Que no sea porque Elías, yo te amo a ti mucho porque yo me he dado cuenta antes que tú me amas a mí. Eso es un amor interesado y falso. Eso lo mete en ácido nítrico y cambia el oro de color. Y dice, eso por fuera está chapado en oro, pero por dentro es falso. El amor auténtico, toma la iniciativa y da lo mejor, incluso cuando no reciba. Amar a todos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús le habían preguntado de toda esta parte de la Biblia, pero ya te dije que le venía a cambiar varias cosas. La primera es amar a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Por amor a ti, para que tú te puedas salvar. Y él luego con todo el derecho podía decirte lo que te va a decir ahora. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso también estaba aquí escrito. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, la alternativa a ese mal concepto de amar, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta ya es una indicación clara de cuál es el amor genuino. Que amemos de la misma manera que Dios nos ha amado. Oye, ¿tú recuerdas que Dios te amó a ti hasta el extremo que estamos comentando, cuando tú todavía odiabas o aborrecías a Dios? Cuando tú no parabas de hacer lo contrario de lo que Dios te estaba pidiendo. Entonces, ¿qué? Que si Dios hubiese puesto como condición que tú primero le amases, ¿sabes dónde estaríamos todos, no? Todos los que están muertos estarían en el infierno y a nosotros nos esperaría lo mismo. ¿Por qué no amamos, siguiendo el ejemplo de Dios, por qué no amamos antes de que los demás nos amen? Y que ya les demos como si ellos mismos ya nos amaran. Porque es la única manera auténtica y genuina de poder expresar el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra vez la prueba del oro. ¿Quieres probar que tu amor es auténtico? Mira, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Veis? Hemos pasado del ama a tu prójimo como a ti mismo, que decía la ley, a que Jesús ahora te está diciendo ama a tu prójimo, y en este caso aquí a tu hermano, como Dios y yo, Jesús, te hemos amado a ti. Y que sepas que si tú no amas a tu hermano, tú no has pasado todavía de muerte a vida. Y que el amor de Dios no va a permanecer en ti. Estás condenado. O permanece, no es que serás condenado, es que permaneces en muerte. Hijitos míos, seguía diciendo Juan, era en su primera carta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no son palabras bonitas, ni son poesías, que a veces es la manera que tenemos de poder expresar, ¿verdad?, eso que sentimos. Pero el amor no es solamente corazón, es mente y es alma y son fuerzas, es voluntad. El amor se debe de expresar, al igual que la fe, como dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. El amor sin obras es muerta. ¿Conocéis los refranes? Obras son amores y no buenas razones. Y si no conocéis el siguiente refrán, yo lo digo porque mi madre me lo decía de vez en cuando. Perrito, mucho te quiero, pero pan poquito. ¿De qué le valía a mi madre que yo le dijera muchas veces, mamá, ¿cuánto te quiero? Si luego me decía que hiciera una cosa y no la hacía. Volvemos a lo de que en qué consiste el amor, en la obediencia, en agradar a quien amas, porque no deja de ser eso. No es tanto obediencia como imposición, sino porque cuando tú amas, tienes el deseo de agradar a quien amas.
y hacer lo que Él espera de ti. Perrito, mucho te quiero, pero pan poquito, no pasa la prueba del oro. Tampoco. Estamos llamados a tener un amor genuino, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y así podíamos seguir. ¿Recordáis cómo es el amor según lo escribía Pablo? El amor, antes de lo que te voy a leer, decía Pablo que, bueno, podemos ser lo que queramos ser, podemos hacer todo lo que queramos hacer, podemos repartir incluso todos nuestros bienes y dar de comer a los pobres, podemos hacer muchas cosas por la gente y por Dios. Pero que si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que no te confundas, que porque tú creas que estás haciendo muchas cosas para Dios y para la gente, si en el fondo no nace de ese corazón puro y lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo por otra razón mucho más oscura y tenebrosa, que no te sirve de nada. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es como describía Pablo el amor. Y voy a terminar leyéndote solo un par de versículos más. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Esto lo estaba diciendo Jesús. Permaneced en mi amor. Permaneced es una afirmación, permaneced una petición. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Lo resumió Jesús así. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no vale voy a amar al prójimo como a mí mismo. No, hay alguna gente que no saben amarse ni a sí mismo. Jesús subió el listón a lo más alto. Igual que el Padre me ha amado a mí, dijo Jesús, yo os he amado a vosotros. Si permanecéis, ¿no?, en mi amor, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Igual que yo, decía Jesús, he permanecido y he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Veis que es una cadena? Si nosotros queremos sumarnos a esa cadena, solo lo podemos hacer por amor. Lo que Dios quiere en esta mañana que tú sepas y que recuerdes es que el amor que Dios siente por ti también sea el amor que tú sientas por Él. Entrégale todo tu amor a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y que el amor que Dios siente por ti también sea ese mismo amor el que sientas por los demás. Y si nosotros no construimos sobre estas dos grandes verdades nuestras vidas e incluso la Iglesia, si no lo construimos sobre el amor, estaríamos muertos, porque sin amor no hay vida. ¿Queréis una iglesia viva? Amémonos. ¿Queréis una iglesia unida? Amémonos con el mismo amor.
Y quizás así podamos escuchar la última frase que le dijo aquel escriba que estaba intentando probar o tentar a Jesús, que después de decir los mandamientos, que te lo sabes, ¿no? Y entonces Jesús le dijo a ese escriba, bien has respondido, es decir, ya sabes cuáles son los 2 mandamientos. Y ahora tú lo sabes incluso mejor que aquel escriba, porque ya te he dicho todo lo que Jesús hizo y explicó acerca del amor. Bien has respondido, y quédate con esto. Haz esto y vivirás. Que el Señor te bendiga.